Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de Horizon. Un poco de contexto, les voy a dar un poco mi opinión sobre esta película. Ya les voy a adelantar, muy buena película realmente. Es una película que está considerado épica y de western. Es una epopeya, cómo se conquistó el oeste. Está dirigida, producida y protagonizada por Kevin Costner, quien ha puesto un montón de dinero, siendo esta película la primera entrega de una serie de películas que va a estar dividida en capítulos. Este es el capítulo 1 del cual voy a hablar. El elenco es maravilloso, ¿no? Tenés a Sienna Miller, Sam Worthington, Gina Malone, Avi Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabel Furman, Jeff Fahey. Es una película que costó 50 millones. Es increíble lo que logró con 50 millones, voy a ser honesto. Esta película es una joya. Recaudando 22.748.000. Hablando un poco de lo que fue el rodaje, empezó el 29 de agosto del 2022 y terminó en noviembre, con lo cual esto se filmó rapidísimo. Y el rodaje de la segunda empezó en mayo del 2023 y concluyó en el verano de ese año, ¿no? Así que imagínense que fue más o menos por julio, ¿sí? Si no me equivoco, junio-julio. Lo cual ya asegura dos películas. La segunda película se va a estrenar, según se tiene, digamos, pensado, por agosto de este año, planteándose el 16 de agosto del 2024. Básicamente los derechos son todos de Kevin Costner y él lo tomó más que nada como una inversión, no necesariamente de que vaya a ser un éxito, sino que era algo que él quería hacer. Y es algo muy bueno porque hay varios directores, hace poco fue Francis Ford Coppola con su Megalópolis y ahora Kevin Costner con este proyecto en el cual lo que él está intentando hacer es, digamos, una película, una epopeya. Esta película, si la tengo que definir, es una epopeya. Múltiples personajes, son múltiples historias. Creo que es como se tiene que contar una buena epopeya de la conquista del oeste, mostrándote todos los estereotipos que hay. Y cuando hablo de estereotipos, no se confundan, estoy hablando en el buen sentido. Con historias que están muy bien contadas, muy bien narradas. Acá van a ver desde la persona idealista con honor. Hay un soldado, por ejemplo, que encuentra a una mujer con su hija que, digamos, recibieron su comunidad el ataque de unos indios, pero porque ellos habían construido en una zona que no tenían que construir. Luego va a haber una especie de historia de amor ahí, pero muy bajado a tierra, ¿no? Lo que me sorprendió de esta película es que te muestra lo pragmático que eran esas personas, ¿no? O sea, esas personas sabían de que tenían una misión, digamos, en la vida, que era básicamente colonizar. Estaban ahí para hacerse una vida, tener hijos y plantar las bases de la civilización. Básicamente es eso. Te va a mostrar lo bueno y lo malo. Mi historia favorita es la de un niño que está buscando venganza y en un momento se da cuenta lo que conlleva la venganza, y hay un paralelismo entre el principio de la película, en donde ve cómo matan a toda su comunidad y la incendian, y una parte final en donde básicamente le ayuda a que le pase lo mismo a una comunidad indígena, ¿no? Y ve de que en realidad no hay buenos y malos, sino que es la acción lo malo. Se le da inclusive la posibilidad de vengarse de una manera muy cobarde y él decide declinar, lo cual, digamos, está muy bien actuado y está muy bien dirigido, ¿no? La fotografía de esta película es impecable. Lo que son los sets, lo que es toda la escenografía, lo que es el vestuario, lo que son las armas, está muy, pero muy cuidado. Es una producción que, si bien dura 181 minutos, no quería que terminara.
Una película que además emociona en algunos puntos. Hay momentos en los cuales para el espectador seguramente sean obvias las moralejas, pero para las personas que están en las distintas historias no lo son, y hay historias que llegan a conmover. La banda sonora está bien, está muy bien. De hecho, después que terminé de ver la película y viendo un poco los trailers digamos, de la próxima película, porque hay como un pequeño tráiler al final de la película, me quedó sonando en la cabeza. Eso es algo muy bueno. Es algo muy bueno, significa que está bien hecha la banda sonora, o al menos tiene algo memorable. Y debo ser honesto, esta película me encantó. Es de los western hecho como los de antaño, con personajes que podés empatizar prácticamente o comprender a la mayoría, con una narrativa que tampoco es compleja, no tiene no son temas, los temas mundanos que todo el mundo podía llegar a tener, ¿no? Sobrevivir, buscar un futuro mejor, tratar de hacer lo correcto en algunos casos, en otros casos sacar, digamos, ganancias, independientemente de qué, venganza. Hay inclusive un arco de venganza, ¿no? En donde es una muy buena frase de Kevin Costner que dice: la venganza los llevó hasta aquí y ahora que tuvieron otra pérdida los va a llevar más lejos. Así que imagínense por dónde van los tiros de esa historia. Debo ser honesto, muy buena película para ver. Esta película ha tenido críticas mixtas, no entiendo por qué. Me esperaba ver algo mucho más, digamos, barato en cuanto escuché alguna que otra crítica, y me encontré con una joya muy buena, al menos esta primera parte de Kevin Costner. No me pareció para nada una película ni barata, ni aburrida, ni larga, ni nada. De hecho, se me hizo corta. Así que bueno, me gustaría saber ustedes si la vieron, qué les pareció, y si no la han visto, bueno, recomendársela y decirles: acá tienen una buena película para ver, un muy entretenido y emocionante western. Pero repito, más que un western, esto pinta a una epopeya que creo que en unos años, si todas las películas mantienen esta calidad, va a ser una muy buena saga. Está muy bien puesto el título, una saga americana. Así que sin más, los dejo. Espero que, bueno, sus opiniones sobre esta película. Saludos a todos y hasta la próxima. Adiós.